Entonces, ¿de dónde a dónde? Si el tanque está lleno, ¿cuáles serían los intervalos? Suponiendo que aquí está el C. Entonces, recuerden que este punto es H porque esta es la altura. De 0 a 15. No, de 0 a H. Ahí el C. Bueno, haciéndolo así genérico. Ah, bueno, sin el C. Sí. Y Pero Sara, si no. fuera con el C ya sería de 0 a 15. No, 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 no. El C, la distancia del tubo no se toma en cuenta para los límites. Los límites de Ah, bueno. integración graves en esto, muchachos. Es de donde a donde haya agua. Si el tanque está lleno, simplemente es desde donde usted ponga los C hasta, pues hasta el borde del tanque. Pero si, por ejemplo, está a la mitad, entonces ya sería, por ejemplo, de 0 a H medios. Si está a un tercio, pues sería de 0 a H tercios, así. Es de donde haya agua. En este ejercicio el tanque está lleno. Entonces yo, como puse los Cs acá, yo sé que aquí estoy en el 0 y cuando suba el todo hasta el borde del tanque, eso es H, lo que me den de H en este caso, pues sería 10. Listo. Pero para los límites de integración no tienen que tener en cuenta lo que mide el tubo de escape. Listo. Entonces aquí ya pues sería reemplazar el C y el H. Entonces ahí sería C igual a 2 y H 10, entonces ahí sí sería 12 menos Y para estos datos. Este ejercicio es muy fácil, si les dan un cilindro, pues creo que sí, sería demasiado fácil, sería un regalo prácticamente. ¿Quedó claro o hay algo que quieran que repita? Parece me repetís lo de la distancia. C más Ah, H menos Y. O claro, eso es sea, lo el más menos Y importante. es porque es el menos Y, qué pena. Listo. Entonces, bueno, borremos este acá. Con esta misma lógica, ustedes van a encontrar la distancia de cualquier ejercicio, con esta misma lógica. Supongamos que en esta rayita, en esta de acá, ahí es donde está la tajadita, pues ahí está el borde del agua cuando ya vacíe todo esto, ¿cierto? Simplemente lo va a hacer como para todas las tajaditas de ahí. Entonces, yo quiero sacar esta tajadita y esa tajadita se va a desplazar todo esto hasta que salga por el tubo. Entonces, a esa distancia yo la voy a llamar D, que es la que tengo que encontrar. Porque recuerden que el trabajo es la fuerza por esa distancia que se va a desplazar cada masa. Entonces, yo ya tengo la fuerza, que sería la densidad, el peso específico del agua por el diferencial de volumen. Entonces, solo me falta esta distancia. Entonces, ¿yo qué conozco de acá? Yo conozco cuánto vale C, ¿cierto? Voy a ir dibujando esto por acá. Yo necesito D. Y yo para hallar D conozco este dato C, que es lo que mide el tubito. Y H es todo esto. Bueno, hagamos el D más pequeño. Y H es todo esto. Entonces yo ya necesito es cuánto va a valer este pedacito de acá. Y sería simplemente C más ese pedacito sería igual a D, ¿cierto? Pero ¿quién es este pedacito? Este pedacito va a ser la diferencia entre H y Y. ¿Quién es Y? La posición a la que yo coja el pedazo de agua. Alcanzan a ver aquí, es como la idea. Si yo a H le resto Y, me da esta distancia, o sea, esto es H menos Y. Entonces D, yo voy a decir que va a ser este pedazo C, más este otro pedacito que sería H menos Y. ¿Queda claro? Bueno, sí, Ok, no, es que el sí, man no es quedaría muy... claro. No, Parce, pero venga, cierto que si uno coge como el eje coordenado desde el centro, pues ya sería como, ya cambiaría bueno. todo, ¿no? Entonces, sí, este caso que dice acá para la distancia es con los ejes aquí abajo. Esa distancia, esa ecuacióncita de la distancia va a cambiar dependiendo de donde ustedes cojan los ejes. Por eso yo en la circunferencia les regalé la ecuacióncita. Yo les dije, tienen circunferencia, no esfera. Si tienen la esfera y cogen los ejes en la mitad y ponen el y para abajo positivo y el x así pues el normal, esa distancia va a ser, ¿cómo era? R más C más Y. Si los cogen aquí abajo, ya es diferente. Si cogen el Y positivo para arriba, ya es diferente. Si cogen los E's aquí arriba, ya es diferente. Entonces aquí ustedes simplemente es que, pum, pongan esos E's así como están en este dibujo y se pueden dar este lujo. ¿Qué les tocaría hacer? Reemplazar el radio que les den y el largo del tubito. Si no les dan tubito, pues sería C igual a 0.
Entonces, con esta idea es con la que ustedes van a encontrar cualquier distancia que se necesite desplazar cada tajadita de agua. Entonces, si tú pones, o sea, es que en este ejercicio no conviene ponerlos en la mitad. ¿Por qué? Porque ya tendrías un y positivo si lo pones hacia arriba y un y negativo. O sea, te tocaría hacer más truquitos para encontrar esta distancia. Porque tienes que fijarte que si pones los ejes acá, si pones el y positivo acá, vas a tener que como que tomar dos casos en cuenta. Cuando están por aquí las tajadas arriba y cuando están como por aquí abajo. Listo, entonces es mejor ponerlos aquí abajo. O arriba también salen más fácil. Listo, entonces, a ver, por ahí, ¿qué otro ejercicio habían pedido? Ah, listo, parce. Dale. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Por qué dices que la distancia solamente es ese pedacito? Si se supone que... es para todas las tajadas. Sí. Sí, o sea, esta distancia es para todas las tajadas. ¿Por qué? Bueno, reemplacemos acá. No, Tenemos o que, sea, sí, yo entiendo que es para todas las tajadas, pero, o sea, ¿por qué dices que solamente es ese pedacito? ¿Por qué la distancia no puede ser toda H la que se va a desplazar si se supone que el tanque está lleno? bueno, sí, porque entonces, ¿cuál es la distancia que se va a desplazar cuando el tanque está lleno? O sea, la primera tarjeta de aquí arriba. Va a ser simplemente C, ¿cierto? O sea, Sí, tú tienes el tanque lleno. Bueno, entonces cuando usted sacó esa, ya el tanque está más abajito. ¿Y cuál va a ser esa distancia que se va a desplazar esa tajadita por encima que quedó? Va a ser C más ese pedacito que ya hay vacío. Entonces, a medida que usted vaya sacando, va a haber más distancia que tiene que desplazar el agua. ¿Me hago entender? sí, Entonces, por eso, cuando el tanque está lleno, la Y, ¿cuánto vale? Cuando el tanque está lleno, la Y vale H. sí. Entonces solo nos va a quedar C, o sea, H menos H, 0. Entonces solo nos va a quedar C, esa es la distancia que va a desplazar el primer bordecito de agua. Cuando usted ya se sacó ese bordecito, ya hay un espacito por acá, un espacio de aire. Entonces ya esta distancia que va a recorrer es C más este espaciecito. Y entonces ya aquí la Y ya no vale H. Ahí la Y ya vale, digamos, bueno, aquí el H es 10, entonces digamos que la Y vale 9. Entonces, 10 menos 9 va a dar 1 y C más 1 pues sería, o sea, sería esta distancia. Entonces, a medida que vaya disminuyendo el agua, esa distancia va a ir aumentando y eso es lo que hace esta formulita. Ya. ¿Queda Sí, claro? sí, sí, sí. Listo. Entonces, uno siempre parte, es como ustedes ponen como la genérica en cualquier lado y ya trabajan es con los datos, pero eso les resume O sea que yo para puedo, o todas. sea, yo siempre trato, siempre pues para esos casos de de estos ejercicios, tratar de poner como tal una distancia arbitraria y de ahí hallar como tal la distancia total. No. Exacto, porque es que tú no puedes, si tú haces la distancia, bueno, entonces si está lleno, entonces solo va a valer C. Entonces si tú pones D igual a C, va a estar malo, porque solo vas a hacer el trabajo para sacar esta primera tajadita. No vas a tener en cuenta la del agua que hay de ahí para abajo. Entonces uno tiene que hacerlo siempre es arbitrario, o mejor dicho, genérico, para aplicárselo a cualquier ladito. Entonces ustedes cómo van a comprobar si lo que hicieron está bien. Bueno, voy a reemplazar aquí los datos de C y H. C es 2 y H es 10, entonces esto me va a dar 12 menos Y. Entonces, ¿cómo van a comprobar? Háganlo para 3 datos de Y. O sea, si el tanque ya está casi vacío, entonces el Y va a valer, digamos, 0. Pues digamos que hay un poquito de agua, pero supongamos que el Y vale 0. Entonces, si Y vale 0, 12 menos la distancia que va a recorrer va a ser 12 menos 0, o sea, 2. Que esa es la distancia H más lo del tubito. Entonces, ahí pues tiene sentido, claro. Cuando el tanque está lleno, es cuando Y vale 10. Entonces la distancia va a ser 12 menos 10, 2. Y esa es la distancia que va a recorrer, o sea, solo la distancia del tubito que vale 2. Supongamos en la mitad. Si estoy parado aquí en la mitad, o sea, ya el agua va por aquí en la mitad. ¿Cuál va a ser la distancia? ¿Cuál creerían? ¿Cuál es la distancia? Es muy fácil. C vale 2 y H pues vale 10, pero como está en la mitad, entonces esto valdría 5. Entonces nos tiene que dar 7. Entonces si Y vale 5, la distancia va a ser 12 menos 5, 7, eso es lo que la distancia que va a recorrer.
Entonces así es que ustedes pueden comprobar si esa formulita de la distancia que hicieron les quedó bien. ¿Listo, Juliana? Sí, claro, Excelente. gracias. Entonces por eso aquí en las esferas, que es que en los parciales casi siempre caen son esferas. Entonces por eso es como que no sé si yo soy el único monitor que ha recalcado eso, o es como de los ejemplos que ha hecho más, pero en las esferas son como el ejercicio más particular. Entonces, si ustedes ponen los ejes así en la esfera, ya tienen la distancia regalada, que va a ser R más C más Y. Esta va a ser, en resumen, la ecuacióncita para cualquier distancia, que cualquier tajadita tiene que desplazarse. Simplemente es que reemplacen el radio, que eso se lo dan, y el C, que es lo que mide el tubito. Si no tiene tubito, pues no le suman nada, listo. Una pregunta, si digamos que ponemos los ejes, pues el eje X igual y Y hacia arriba, entonces la Y pasa a ser negativa. Sí, eso pues, sí, es fácil deducirlo por lógica. Y también pueden comprobarlo haciendo este análisis que hice acá. Empezar a darle valores a la Y y mirar cuál es la distancia que se va a desplazar cada nivel de agua. Entre ecuaciones y varias, ¿cuál es más complicado? Bueno, ecuaciones, lo que pasa, o sea, ecuaciones no es tan difícil. Lo que pasa es que tienen como mucha teoría. O sea, a mí ecuaciones la vi hace poco, hace 2 semestres, hace uno, pero ecuaciones, o sea, no me parece tan complicado, yo las saqué como en 4.6, 4.4, pero es que es mucha teoría, parce, ¿no? O sea, a mí me han dicho que por ver varias ecuaciones al tiempo, pues ya se tienen que conocer. Varias, ¿qué es lo que pasa? Varias es como ver cálculo integral y diferencial, pero en una variable más, y no es tan difícil. Para mí el parcial más difícil de varias es el primero, porque el segundo es muy fácil y al tercero pues tocas estudiarle bastante. Acá mientras ya hiciste ese ejercicio que estaba en el tablero, sí Valeria, pero es que no era un ejercicio, era explicarles como lo de la distancia. Si quieren ahorita vuelvo y explico eso. Denme un minutico por acá. Les presento el paquete de blogs. Si necesitan material de varias, me pueden pedir, aquí tengo todos los talleres. Si necesitas material, esto que es de circuitos también. Si necesitan, estos también circuitos. ¿Saben que es que estoy buscando el de integral? Esto es físicas. Esto es más físicas. Esto es varias. Después puta no lo van a encontrar. Esto es lineal. ¿Están viendo lineal? ¿Cómo van con lineal? Lineales, pues me parece breve. Sí, el miércoles hay, perdón, el sábado creo que hay parcial. Ah. Lineal es breve, sí. No soy tan fan de lineal, pero es muy importante. Ya la vi y no es breve. Es que se los comen son las demostraciones. Bueno, aquí tengo ecuaciones. Muchachos, no encontré ese hijueputa resumen. Pero bueno, era porque pues el mío me había quedado muy lindo y se los quería pagar. El semestre pasado la regalaron lineal. Ah, no sé cómo estuvo el semestre pasado. Yo la vi hace 3 semestres. Incluso cuando yo vi, imagínense, su director de integral es Fernando, ¿cierto? Y él tira feo. Cuando yo vi varias, él era el director. Ahora imagínense en esos parciales cómo estaban. Y le digo que era lo más chistoso. En los 3 parciales que hizo de varias, en los 3 se equivocó. Entonces nos tuvieron que dar curva. Yo saqué esa materia. Saqué 2 parciales en 5 y uno sí como en 3,5. A ese man no lo vuelvan a dejar de... No, a ese man no, qué peligro. Bueno, a lo que vinimos. Vamos a tirar el resumencito. Entonces, ¿qué va a ser lo primero que les va a entrar? Pues, el primer tema que vieron para este segundo parcial. Lo primero que vieron fueron las áreas. Entonces, yo me imagino que todos ya deben estar como cansados de sacar esas áreas.
Pero entonces, si yo les digo, ¿cuál es la formulita de esa área? En memoria se recuerda. Entonces yo voy a decir, el área entre dos curvas va a ser la integral entre ese intervalo que yo quiero encontrar esas áreas de f de x menos g de x de x. ¿Qué condición se tienen que cumplir para poder aplicar esta fórmula? Yo ya la repetí ayer y antes. fx tiene que estar más arriba o a la derecha. ¿Y eso en qué se define? Ser más grande. X, ser mayor. ¿Listo? Con esta es la misma idea para cuando vas a calcular esta área. Pero la puedes aplicar de la misma manera viéndolas desde la derecha. O sea, si quieres como esta área. Simplemente pues ya no son funciones de X, sino funciones de Y. ¿Queda claro esto de las áreas? Bueno, les voy a hacer así aquí como un casito en particular para que no se les olvide. Si ustedes tienen algo de este estilo y quieren calcular el área entre este intervalo A y este intervalo B, ¿qué tienen que hacer? Quieren calcular toda esta área. O sea, esta se aplica por la misma fórmula. Voy a llamar a esta F. Partir la integral. Partir la integral. ¿Todos están de acuerdo en Tener- partir la integral? Sí, tener un punto, el punto de intersección. Ok, entonces este punto de intersección lo van a encontrar igualando F igual a G y despejan X. Y este punto lo va a llamar C. Entonces esta es la propiedad que más he insistido en mis talleres para los que han entrado desde hace 2 semanas, que la integral desde A a B, voy a trabajarla así simplemente, de f de x es lo mismo que decir la integral de a a c más la integral de c a b. Entonces con esta idea se resuelve esta. Simplemente van a mirar en este pequeño intervalo cuál es la más grande. En este caso, f es mayor que g. Y en este, g es mayor que f. Entonces simplemente esa área va a ser la integral de a y c de f menos g de x. Más de c a b, g menos f de x. Está claro el por qué. Ahí emití los argumentos pues, de las funciones, pero como para no copiar tanto. Ese es el área. ¿Todos claros hasta acá? Bueno, supondré que sí. Uy, hoy rompimos el récord, 75 participantes. Bienvenidos a todos. Los que no me conocen, soy Juan Felipe Pérez Vera, el monitor. ¿Listo? Bueno, hasta aquí sería lo de áreas. Áreas no es tan complicado, está claro. Esto sería como el único truquito que les tocaría aplicar. De que las funciones se intersecten y cambien de cuál es mayor y cuál es menor. ¿Qué sigue? Sigue volúmenes. ¿Qué volúmenes? Pues es como lo que más les da miedo o lo que se les dificulta, pero también es simplemente de tener en cuenta pues varias cositas. Entonces, vamos a decir que pues el volumen de cualquier figura geométrica, simplemente, esto no es importante, pero es para darles una buena noción de lo que es lo que hace la integral. Volumen casi de cualquier figura va a ser el área de la base por la altura. Esperen que mi perrito quiere salir de la risa. Va a ser el área de la base por la altura. Entonces, ¿qué va a pasar si yo quiero, por ejemplo, calcular el área de esta región? Esto pues es una región dimensional, hagan de cuenta que es un huevo. Entonces, el primer caso que vimos es rebanadas, que es como coger con un cuchillo y partir una sección transversal de este objeto. Entonces, ¿cuál sería una sección transversal? Sería como esta circunferencia. Entonces, como partimos eso con un cuchillito, eso va a tener un ancho muy pequeño, una altura muy pequeñita. Y eso se le conoce como un diferencial. Entonces, aquí entramos otra vez con los diferenciales. En rebanadas y arandelas, si las coges verticales, o sea, partiendo el eje X, tienen diferencial de X. Si las cogen horizontales, o sea, partiendo el eje Y, tienen diferencial de Y. Entonces, ¿qué características va a tener esta tajadita? Bueno, rebanadas, yo les digo tajadas para los que no me conocen. Tiene una área.
Entonces, esa área, como en este caso es una circunferencia, va a tener una área de pi por radio al cuadrado. ¿Listo? Entonces, en sí, estos es como los procesos para calcular los volúmenes. Primero dibujas la... Entonces, bueno, receta. Primero dibujar. Dibujar. Sacar sección transversal. Sacar sección transversal. Sección transversal. Luego encontrar esa área de esa sección. Cuando es rebanada son figuras muy sencillas. Circunferencias, cuadrados, triángulos. No hay más. De las que ustedes les conozcan el área. Entonces tú lo sacas el área. ¿En qué se va a convertir entonces este ejercicio de volumen? Y utilizar la geometría o alguna relación para poner este radio ¿en quién? En términos del diferencial. En este caso es un diferencial de x. Entonces yo aquí pues lo voy a hacer genérico, simplemente voy a decir que esa área pues me está dependiendo de x. Entonces, ¿cuál es un diferencial de volumen? Recordemos que el volumen es el área de la base. En este caso pues lo estoy viendo es así de lado. Pero el área es esta área, o sea, el área de x. ¿Y quién es la altura? Es el diferencial. Por eso yo me voy a dar el lujo de decir que esto es un diferencial de volumen. Que es un diferencial, es algo muy pequeñito. ¿Por qué es pequeñito? Porque vean que estoy multiplicando por una altura o por un diferencial muy pequeñito. Por algo pequeño, entonces me va a dar algo pequeño. Entonces, como yo quiero el volumen, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar en ambos lados. Entonces, me va a quedar el volumen de la integral de a de x por diferencial de x. ¿Esto en qué? En un intervalo donde esté esa región. O sea, si tengo aquí a y tengo aquí b. Entonces, ¿qué es lo que hace la integral, muchachos? La integral no solo la pueden ver como el área bajo la curva. El área, por definición, es una sumatoria. Entonces, ¿qué está haciendo esta integral acá? Está cogiendo cada tajadita de acá, estas son tajadas, y las está sumando. Entonces, es como, por ejemplo, decir que ustedes cogen una papa, y han visto esas cositas que parte de la papa hacen muchas tajaditas. O sea, ustedes quedaron puras tajaditas, y luego las juntas, pues van a volver a tener el volumen de la papa. Entonces, eso es lo que hace la integral, es sumar todos esos pequeños volúmenes pequeñitos. Bueno, y valga la redundancia, volúmenes pequeños, pequeñitos. Entonces, por así decirlo, esta va a ser la formulita que tienen que tener en cuenta, que va a ser un área dependiendo de una variable por un diferencial. Una pregunta. Hola. Si por ejemplo a nosotros nos dicen que sí, pero que el área transversal son triángulos o cuadrados, uno ya no hace pi por radio al cuadrado, sino como el área Bueno, de la fórmula de un triángulo o un cuadrado, ¿no? Ahorita hacemos un ejercicio de esos, que esos son muy bonitos. Pero entonces primero hay que entender esta noción. Entonces en el primer caso, que son rebanadas, el área te lo tiene que dar la figura que te salga. El segundo caso, ¿cuál es? ¿Cuál es el que vimos? ¿Quién me dice? Me olvidó. ¿Cuál es el segundo caso para resolver volúmenes o sólidos de revolución? Varones. De pronto me puedes repetir. Bueno, Juliana, tú tienes el plan XY. Tú tienes una figurita. Partiste así, o sea, cogiste la rebanada vertical, o sea, eso está partiendo del eje X, tiene diferencial de X. Tienes una figurita, no sé, así. Y cogiste las rebanadas horizontales, o sea, que parten el eje Y, tienen diferencial de Y. Eso es todo lo que hay que tener en cuenta. Para rebanadas o tajadas y arandelas. En cascarones es diferente, eso ya lo hemos visto. Listo. Valeria, ¿qué me iba a decir? Pues el otro método es cascarones, ¿no? Bueno, sí, pero ese lo voy a dejar para ahorita. El que sigue, pues, es arandelas. Entonces, en arandelas es muy útil cuando tenemos como huequitos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con huequitos? Supongamos que tenemos esta región y tenemos esta función, pero me la están haciendo girar alrededor del eje Y. Bueno, digamos que esta raíz de X. Entonces, si está girando alrededor de Y, esto se va a proyectar por acá y me va a generar como todo este volumen, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Vea que aquí hay como un espacio vacío, un espacio como de aire. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a coger una arandela, una arandela, Entonces, por arandela siempre vamos a conocer el área, que esa área es muy sencilla de deducir. No puede salir por áreas sombreadas por el colegio, la pueden mostrar.
Entonces esa área va a ser pi por el radio grande menos el radio pequeño al cuadrado. Entonces, si aquí en este caso la cogí de horizontal, entonces ¿qué diferencial va a tener? ¿De X o de Y? De Y. Muy bien, de Y. Esos diferenciales me dicen este radio y este radio pequeño, ¿en qué función tienen que quedar? Tienen que tener función en términos de las Y. Entonces ya estos ejercicios se van a convertir en encontrar este radio pequeño y este radio grande. Entonces ustedes van a mirar acá. Por ejemplo acá, este radio pequeño variaría entre el eje de giro y la función, esta función y igual a raíz de x. Como tenemos diferencial de y, tengo que despejar las x. O sea, x sería y al cuadrado. Listo. Y lo mismo haríamos para el radio grande, pues. En este caso, pues ya tocaría mirar entre qué otra función estaría variando. Pero entonces simplemente tendrían que tener en cuenta, y ya el volumen sería la integral entre el intervalo del volumen de esta área por el diferencial de y. Listo. Pero pues ese radio grande, ahí sería como una línea, pues sería un X igual a tal cosa, o sea, ahí como se despeja en Bueno, no, bueno, aquí esto es un caso muy particular para demostrar cómo hay que aplicarlo, pero aquí pues, bueno, en este caso no le pongan mucho cuidado, pues que me lo acabo de inventar, entonces no va a tener como mucho sentido. Pero simplemente es mirarlo entre qué función está variando, o incluso en algunos casos el radio pequeño es constante, ahorita hacemos más ejemplos. Sino que primero pues yo había prometido un resumen en general, pues primero voy a apagar ese resumen. Y ya el otro caso es cascarones. Con cascarones, muchachos, yo ya les había dicho que se puede resolver cualquier caso de volumen. ¿Qué va a pasar? A veces no siempre aplicar cascarones es fácil. O sea, en algunos casos no es aplicarlo y ya. En algunos casos es muy complicado. Entonces el cascarón simplemente es esta figura geométrica. Donde qué propiedades tiene, que tiene una altura. Casi siempre esta altura es la que varía entre funciones. Y el radio casi siempre es el que varía entre como el eje de giro y una constante x. Ya les voy a demostrar. Y ahí tiene un radio r. Entonces, esto tiene una área de 2pi por r por h. Entonces, volviendo al punto, siempre se va a volver. Ah, bueno, entonces aquí, si lo cogí de esta manera, ¿qué diferencial va a tener? ¿De x o de y? De Y. De x. ¿Hay alguien que no entienda por qué se coge de x? Entonces aquí simplemente lo que van a mirar es ese radio a qué eje es paralelo. Entonces aquí es paralelo a qué eje. Profe, alguien en el chat dice que no entiende el por qué el de X. Sí, ya lo voy a explicar. Aquí lo estoy explicando. Entonces, ¿por qué es de x? Porque entonces ustedes se van a fijar en cascarones el radio a qué eje es paralelo. Aquí el radio es paralelo al eje x. Entonces en estos casos vamos a decir que tiene diferencia de x. O mejor dicho, si lo cogieron como así, horizontal. Si lo cogen de la otra manera, entonces, ¿a quién es paralelo el radio? Al eje Y. Entonces, en estos casos vamos a decir que tiene diferencia de Y. ¿Listo? ¿Por qué avanza en función del eje X? Es decir, el grosor está en ese eje. Ah, bueno, y como que le estaban respondiendo el eje. Entonces, bueno, muchachos. Entonces aquí se vuelve otra vez un ejercicio de encontrar ese R y ese H en términos de diferencial. Hagamos un ejemplo. Ahí sí como para entender un rato. ¿Qué tengo por acá? Me dicen, área el volumen del sólido al girar la región encerrada por x igual a 4y y y igual a raíz cúbica de x. Primer paso en estos ejercicios, dibujar las funciones. Muchachos, es muy importante por eso conocer las funciones base. Raíz de x, x al cuadrado, o sea, las parábolas, Euler a la x y logaritmo de x. Listo, esas son como las que hay que tener en cuenta. Entonces, yo sé que esto, ¿qué es? Bueno, aquí La va recta. una recta con pendiente ¿cuánto? Un cuarto. Entonces, esta recta es así. Ah, bueno, y el dato adicional que me dicen es que gira alrededor de x igual 8. Este es el eje.
Una recta, muy bien. Entonces yo voy a decir esta y Y1 y esta va a ser Y2 simplemente para no poner toda la ecuación. El raíz cúbica de X es así, más o menos. Entonces, muchachos, cuando no sepan cómo graficar esas figuras, pueden hacer una tablita de puntos, no con muchos puntos porque ahí se caen durante todo el parcial, pero sí se pueden hacer una idea. Por ejemplo, si no saben graficar esto, pueden darle un punto acá en el 0, otro aquí como en la mitad, otro por aquí en el bordecito y otro más por acá. Y ahí se van a dar cuenta si esta función es más grande que la recta. ¿Listo? Entonces aquí ya, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar este punto de corte. ¿Por qué? Porque conociendo las funciones, bueno, aquí por la gráfica vamos a saber que esa integral tiene que ir de 0 hasta este punto. Y de todos modos, cuando hagamos el análisis, nos debe salir el punto 0 para rectificar. ¿Cómo encontramos ese punto? Esos puntos. Igualando las ecuaciones. O sea, yo voy a decir que y va a ser igual a x sobre 4 y y también es igual a raíz cúbica de x. ¿Cómo despejo esto? Voy a elevar a la 3 en ambos lados, o sea, x al cubo. 4 al cubo, ¿cuánto es? 64, creo que es. Sí, ya vamos para allá, Daniel. Entonces 4 al cubo, efectivamente 64. 64 y esto va a ser igual a x. Entonces yo voy a decir que x al cubo va a ser menos 64x. ¿Está bien o lo hice muy rápido ahí? ¿Está bien por qué llegué hasta acá? Simplemente pasé 64 a multiplicar al otro lado y luego lo pasé a restar. Entonces queda esto. Y voy a sacar factor común, una x. Entonces si tengo 3x y le quito 1, me quedan 2 y menos 64. Todo esto igual a 0. Entonces, como tengo un producto en una igualdad, puedo igualar cada componente del producto. Entonces me va a salir que x es igual a 0. Vea que aquí ya me salió este punto. O sea, lo comprobamos analíticamente. Y tengo que igualar este paréntesis. O sea, x menos 64 igual a 0. Y voy a despejar que va a ser x igual a más o menos, no se les olvide el más o menos, raíz de 64. X igual, raíz de 64 es 8. Solo voy a tomar el lado positivo porque pues estoy girando por acá. Entonces, qué casualidad, que el punto que nos dio de ese corte va a ser el punto del eje de giro. ¿Listo? Ustedes no pueden suponer que siempre el punto de corte va a ser el eje de giro. Esto aquí fue una casualidad. El punto pudo haber estado más por acá, entonces ahí se generaría un hueco. Entonces aquí ya tenemos como lo esencial para empezar. Entonces Daniel tiene razón. Aquí en este caso es más fácil cascarones. ¿Por qué? Si cogen rebanadas, entonces ustedes para saber qué método elegir, van a imaginar primero cómo sería una rebanada. Una rebanada, pues como, no hay como una figura correcta, pues saldría como esto. Saldrían como unos ojitos. Y esos ojitos yo no les sé calcular el área, entonces por rebanadas no va a ser. Por arandelas también se puede, pero ¿qué va a pasar con arandelas? Van a ser arandelas horizontales, entonces van a tener diferencial de y. Y trabajar con las y a veces es un poquito más complicado, e incluso tendríamos que calcular este puntico de acá, porque recuerden que si tiene diferencial de y, tengo que mirar los intervalos en el eje y. Entonces, ¿qué cascarones nos va a ahorrar? Nos va a ahorrar trabajar con las y simplemente porque lo voy a coger así. Entonces, ¿qué diferencial va a tener? Va a tener diferencial de x. Entonces, esto es como la ventaja de cascarones, que es que cascarones les lleva la contraria de arandelas. Si arandelas dice de y, cascarones dice no, ni mergas, de x. Y si arandelas dice de x, si usted quiere de y, pues coja cascarones. Cascarones dice no, yo siempre le llevo a usted la contraria, listo. Entonces, hola. En ese caso, pues supongamos que queremos integrar por arandelas para hallar ese punto en y. ¿Sería igualar cualquiera a 0? ¿O cómo se haría? No, para encontrar los puntos, entonces, cuando se van a trabajar con diferencial de y, Valeria, qué pena, eso, gracias, es que no escuchaba bien. Cuando se vaya a trabajar con el diferencial de y, ya no tenemos que tener ecuaciones de este tipo. No tenemos que tener ecuaciones de la forma y de x. Tenemos que tener forma x de y. O sea, tienes que despejar a la x. Entonces, para trabajar aquí con arandelas, tendrías que despejar la x. Bueno, aquí en la primera ecuación ya la teníamos, que era x igual a 4y. Pero aquí tendrías que despejar la x. O sea, x igual a y
al cubo, que es esta misma función, pero en términos de y. Entonces ya igualaría estas ecuaciones, hagamos que sería 4y igual a y al cubo, que sería y al cubo menos 4y igual a 0, saco factor común y menos 4 igual a 0, saldría y igual a 0 y y igual a 2. Entonces este punto sería el 2, si vas a trabajar con arandelas. Si quieren hacen ese ejercicio. Pero bueno, aquí nos interesa. Entonces en cascarones pues tenemos una altura, tenemos un radio. Y el área va a ser 2pi por r por h. Entonces tengo que encontrar este r y este h en términos de ¿quién? Del diferencial de x, o sea, en términos de las x. Entonces, yo me voy a decir que voy a tomar el cascarón por acá, un cascarón genérico. Entonces este cascarón va a ir por allá hasta el otro lado que se está reflejando y va a ir más o menos así. Entonces, ¿qué características tengo? Que esta es la altura y el radio viene hasta acá. Entonces, primero encontremos a la altura. ¿La altura entre quién está variando? Ah, bueno, espérate que alguien me dijo por acá. Benito, oye, ¿podrías explicarme por qué y es 0 y y igual a 2? Parce, aquí simplemente despejé las ecuaciones en términos de y. O sea, me quedó x igual a 4y. Ahí me disculpen, yo le explico al parcerito esto rápido. Y x igual a y al cubo. Si yo quiero este punto de corte, pero mirándolo en el eje y, simplemente igualo las ecuaciones. O sea, x es igual a 4y y x también es igual a y al cubo. Entonces voy a despejar a la y, que es sumar los puntos de corte. Entonces simplemente va a pasar este 4y al otro lado a restar, o sea, y al cubo menos 4y igual a 0. Voy a sacar factor común, o sea, y es y por y al cuadrado menos 4. E igualo cada componente del producto a 0, o sea, y es 0 y y al cuadrado menos 4 igual a 0. Ahí despejas la y y te va a dar 2. ¿Listo? Por eso me salió este 2. Eso sí lo vas a trabajar en arandelas, pero aquí lo estamos trabajando con cascarones. Entonces, a ver. La altura, sí, va a ser la diferencia entre la función más grande y la más pequeña. Entonces, ¿están claros por qué? Sería la más grande es raíz cúbica de x menos la pequeña que es x sobre 4. ¿Está claro cómo encontramos esta altura? Sí, Excelente. Y aquí en el radio, en los cascarones, lo que hay que tener en cuenta es esto. Yo siempre hago este análisis. Yo tengo todo esto que me mide 8. Yo quiero este radio que viene desde acá hasta acá. Entonces yo a 8 ¿a quién le tengo que restar? Le tengo que restar x, o sea, la posición a la que cogí ese cascarón. Entonces el radio va a ser estos 8 menos estos x. 8 menos x. Entonces ya tengo los dos ingredientes que necesitaba. 8 menos x. ¿Qué me queda por hacer? Reemplazar acá en la ecuación. Entonces, ¿todos claros hasta acá? Profe, tengo una pregunta. Dígalo. Si, por ejemplo, en el caso de que el eje de giro estuviera en el propio eje, o sea, en los ejes X y Y, entonces simplemente el radio sería X. Sí, simplemente el radio sería x. Muy buena pregunta. Y si Ah, está el eje de giro en el lado negativo, ya no se la tendrían que restar, sino que se la tendrían que sumar. Ahorita si queremos un caso particular de eso. Entonces aquí ya tenemos el h, tenemos el r. ¿Qué nos queda por hacer? Reemplazar aquí en esta área. O sea, el área va a ser 2pi por r, que es 8 menos x. La altura, que es raíz cúbica de x menos x sobre 4. Y ya tengo es que integrar para encontrar el volumen, todo eso. ¿Entre qué intervalo? Donde haya esta área encerrada, o sea, desde 0 hasta 8. O de mejor dicho, desde el primer punto hasta el eje de giro. En este caso, de 0 a 8. Y se va a hacer la integral de toda esta área por diferencial de copiada para no reemplazar. Entonces aquí me está preguntando Sara, ¿me puedes explicar lo de h? Claro que sí, Sara. H está variando entre dos funciones. Y ya te voy a explicar eso más fácil con un dibujo. Muchachos, qué pena, borré lo del volumen. El volumen ya queda claro pues cómo sacarlo, es muy fácil. Va a ser entre los puntos, la integral entre los puntos de cortes de esa área en términos de x por el diferencial de x. Entonces, Sarita, mira, yo tengo esta función por acá y tengo como esta otra. Entonces yo la altura que quiero es esta.
Esa es la altura. ¿Y yo qué conozco de esos datos? Que la distancia desde el eje hasta el punto más arriba me lo da la función y2. Y digamos pues que esta es la altura. Y hasta este puntico inferior de la altura me lo da la función y1. Entonces yo para encontrar esta altura simplemente es al y2, le voy a quitar y1 y vea que me da la altura. O sea, la altura va a ser y2 menos y1. Que yo había dicho que y2 es raíz cúbica de x y y1 es x sobre 4. Listo. Así puedes hacer el análisis para encontrar esas alturas. Con dibujitos, pues para mí me parece mucho más fácil. ¿Está claro, muchachos? Háblenme. Bueno, hoy rompimos el récord, 95 personas. Excelente, les va a ir muy bien en ese parcial. Ya quiero que sea mañana. Y a las 10 de la mañana me estallan ese grupo. Oye, vamos a ganar ese parcial. Caiga a la universidad a tomar cola. Y yo, hijo de puta. Listo. Ya vimos los volúmenes. Vamos a hacer, Felipe, qué pena, ¿me puedes explicar bien cuándo es que tengo que despejar X o Y dependiendo del eje de rotación? Bueno, primero que todo, no es dependiendo del eje de rotación, es dependiendo del eje. Aquí un ejemplo para saber cómo encontrar esos puntos de corte y cómo tienen que tener esas funciones. Voy a decir, X es igual a... Bueno, es al revés. Y es igual a X al cuadrado más 1. Tengo Y igual a X más 13. Entonces, supongamos que al hacer pues el análisis y ya encontramos la rebanada del arandela del cascarón, nos salió un diferencial de Y. Entonces, ¿qué va a pasar? En diferencial de Y yo tengo que ver es el intervalo en el eje Y. ¿Cómo voy a encontrar estos puntos? Primero que todo, al de ser un diferencial de Y, yo tengo que tener en mi ecuación a las Y. O sea, yo no voy a trabajar con las X. Entonces, el primer paso sería despejar la X de las ecuaciones que me dan. Entonces voy a despejar de este. Este 1 pasa al otro lado a negativo y me va a salir X igual a raíz de Y menos 1. Y de acá va a ser simplemente X igual a Y menos 3. Entonces ahí sí, para encontrar estos puntos de corte, simplemente es que iguales las ecuaciones. O sea, Y menos 1 igual a Y menos 3. Despejas la Y y te van a salir estos puntos. Y ya trabajarías con estas ecuaciones para encontrar lo demás. Sara, sí, o también, bueno, ahí Jefferson le está respondiendo y eso me parece bien, muchachos. Si ven a alguien que pregunta y saben la respuesta, por favor, respóndale. No seamos empáticos y colaborativos. Listo. Juan, excelente. Muchachos, ¿cómo van hasta el momento? Madre, ese ejemplito. Ya fue que yo lo tenía. Bueno. En arandelas, los límites de integración se cogen respecto, o sea, si uno está integrando respecto a Y, los límites se cogen en el eje X y viceversa. No. El diferencial, o sea, por eso insistía tanto en saber encontrar ese diferencial bien. Porque es que el diferencial no me dice solo con qué ecuaciones tengo que trabajar en qué términos, sino que también me va a decir en qué eje tengo que mirar el intervalo. Me está diciendo de Y, miro los intervalos en el eje Y. De X, miro los intervalos en X. ¿Listo? Bueno, listo. Gracias. Elegí. Ejemplito. Bueno, aquí tengo los ejemplitos, bastantes ejemplitos, ahorita los envío en PDF por WhatsApp. Entonces nos dicen, la base de S es la región encerrada. Bueno, entonces con estos tres métodos se resuelven todo lo que son sólidos de revolución. Pero hay otros casos en los volúmenes que no nos dan así como una función y que se mueve, perdón, sino que nos dan otros datos. Nos dicen, la base de S, esperen que más que el computador. Listo. Nos dicen, la base de S es la región encerrada por la parábola. Nos dan esta parábola, 1 menos X al cuadrado. Aquí solo nos están dando es la base de esa figura, o sea, de ese sólido volumen. Y nos dicen que está encerrada por esta y el eje X. Y el eje X. Va a borrar esta Y, que no nos confundamos. El eje X. Y nos dicen, las secciones transversales perpendiculares al eje Y
son cuadrados. Cuadrados. Entonces empecemos a desglosar la información. Entonces, lo primero que todo, vamos a encontrar esa base de esa región. La base nos dicen que es la encerrada por esta parábola y el eje X. Voy a dibujar esta parábola. Entonces, tengo el X, tengo el Y. Profe, se apagó la Profe, cámara. problemas con la cámara. Con la cámara. A ver, bueno, denme un minutico, vuelvo a reiniciarla. Qué pena. Pánico. Sino que como utilizo es mi celular como cámara así para que transmitir, para que se vea más nítido, porque pues tenía otra cámara, pero se veía demasiado borroso. Entonces a veces se me cae. Se me desempareja. Listo. Entonces aquí están viendo otra vez bien. Sí, se ve. Excelente. Entonces, volviendo. Creo que por aquí no habían visto. Entonces nos decían, la base S es la región encerrada por esta parábola y el eje Y. Y el eje X, perdón. Entonces yo voy a dibujar esto. ¿Esta parábola cómo es? ¿Quién me dice? ¿Qué le pasa a esa parábola? Subió una unidad y este menos lo que me hace reflejar. Entonces va a estar desde 1 hasta acá. Listo. Entonces, toda esta sería la base de la región. ¿Qué va a pasar? Yo necesito, porque me dicen, las secciones transversales perpendiculares al eje Y son cuadrados. Entonces yo como me imagino un cuadrado que viene hacia mí, porque es algo perpendicular. O sea, es muy difícil dibujar ese cuadrado, es casi imposible, porque estamos trabajando en un tablero que es una sección bidimensional. Entonces, imaginémonos eso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tumbar esa base como al eje tridimensional. O sea, voy a tumbar esta parábola. O sea, nos va a quedar esto. X, si yo lo tumbo, me va a quedar aquí el Y y me va a quedar esto. Simplemente lo dibujé así como para ver que esto es una base. Listo. Y ya me dicen que las secciones transversales perpendiculares al eje Y son cuadrados. O sea, suben de aquí puros cuadrados y esos cuadrados son los que ya me forman el volumen. Entonces yo me voy a imaginar por aquí un cuadrado, un cuadradito. Listo, cuadradito. Muchachos, con la misma idea, aquí estamos aplicando rebanadas. ¿Qué diferencial va a tener este cuadrado? ¿A qué eje está tocando? ¿A qué eje está partiendo? Al Y. Y, o sea, tiene diferencial de Y. Y me lo dicen en palabras. Las secciones transversales perpendiculares al eje Y son cuadrados. O sea, hay cuadrados, tienen un área, y ya, pues encontremos el área. Muchachos, ¿qué va a ser esta longitud? ¿Cuánto va a medir? X. Va a medir X. Y entonces, ¿cuánto mide esta otra? Porque es que un cuadrado es una figura simétrica. Entonces también va a medir X. Entonces yo con toda seguridad voy a decir que la longitud de este cuadrado va a ser 2 veces X. ¿Y cuál es el área de un cuadrado? Es la más fácil de todas, es lado por lado o lado al cuadrado, o sea, 4X al cuadrado. Muy rápido hasta acá o estamos melos. Espero que me digan sisas. Sisas. Excelente. Entonces aquí ya encontramos el área. ¿Qué nos queda por hacer? En estos ejercicios es muy charro porque cuando usted encuentra el área, le va a quedar en términos de la variable contraria, porque es que tenemos diferencial de Y. Entonces aquí necesitamos esto en términos de Y. Ahí se usa lo de una función simétrica. Bueno, aquí no utilizamos lo de la función simétrica. Bueno, en parte sí, pero utilizamos pues lo de que conocemos del cuadrado. O sea, si la mitad de un cuadrado vale X, pues entonces todo el cuadrado, la longitud va a valer 2X. Pero sí, también se puede ver al Diego así porque estamos en una función par. Una pregunta, Lee. pues, ¿no sería también fácil de decir que toda esa longitud media X y pues que cada X, o sea, cada pedazo que corta pues al eje valía X medios y X medios? ¿Es lo mismo o...? No, porque mire que aquí tenemos los ejes. Entonces, esto es el eje X positivo. Si yo digo que todo esto vale X, va a haber como
un cortocircuito, porque es que de todo esto no vale X. De aquí para allá es menos X, y de aquí para allá es X. Pero yo, ¿por qué dije que este lado también vale X? Porque es que ahí ya son distancias. No me lo vale la coordenada, sino es una distancia. ¿Me hago entender? Si tú dices que todo esto vale X y que esto vale X medios, no estaría correcto. ¿Listo? Ok. Porque este lado sería como menos X. Pero yo no voy a utilizar ese menos X, sino que voy a utilizar el positivo. El positivo me dice la longitud. Pero pues como ya ahí estoy tomando una figura geométrica, pues no tiene sentido que eso tenga unidades negativas. Pues no puede medir menos algo no mide menos algo. Entonces ya tenemos el área, pero necesitamos poner esto en términos de diferencial de y. Entonces en estos ejercicios ya es utilizar las ecuaciones que me dan o la geometría del sistema. En este caso me dieron una ecuación, voy a utilizar esta ecuación. Me están diciendo que y es igual a 1 menos x al cuadrado y yo necesito este x al cuadrado. Que voy a hacer, lo voy a despejar. O sea, va a pasar este x al cuadrado acá y esta y la va a llevar para allá, o sea, 1 menos y. Claro, y saco raíz, o sea, x. Ah, bueno, ni necesito sacar raíz porque necesito ese x al cuadrado. Entonces ya va a reemplazar aquí en el área. Va a ser 4 por x al cuadrado, que es todo esto, o sea, 1 menos y. Vea que aquí ya pusimos el área en términos del diferencial. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Integrar. Volumen va a ser, muchachos, pregunta, ¿de dónde a dónde? De 0 a 1. De 0 a 1. Todos saben por qué es de 0 a 1 y están de acuerdo con Juan Sebastián Berrío Giraldo, con cédula 103. No, mentira. No, bueno, Caterina, porque recuerda que nosotros sacamos un diferencial de y. Entonces el diferencial me dice también en qué eje tengo que mirar el intervalo. Y vea que aquí tenemos de 0, nos vamos moviendo hasta que llegamos al 1. Y aquí también. Claro, Caterina. Pues nos movimos desde 0 a 1 en el eje Y. Es donde está esa región. Este era paralelo al eje X, sí, porque nos dicen que son perpendiculares y transversales al eje Y. Entonces, si algo es perpendicular al eje Y, es paralelo al eje X. Si algo es perpendicular al eje X, es paralelo al Y. ¿Por qué la gráfica en Y 0, X es igual a 1? No entendí lo que dijo Diego. No comprendí. Para los intervalos, Diego. O sea, para el intervalo de integración. Que porque en Y0 X es igual a 1. No. Aquí es casualidad. Aquí es casualidad que aquí también me dan 1 y aquí me dan menos 1. Pero no. Aquí si me dan 2 y pones de 0 a 2 estaría mal. Es que tengo que mirar ese el intervalo en el Y. Eso me dice el diferencial. Eso pues, aquí te serviría y estarías de buenos. Pero en otros ejercicios no necesariamente tiene que ser así. El diferencial me dicen en qué eje. Entonces ya sabemos que va a ser de 0 a 1 de esta área, o sea, de 4, 1 menos y, diferencial de y. Ya sería, muchachos, integrar eso, que esto es lo más fácil de integrar. ¿Quién lo integra a mente? No, mentira, la mente pues ya es un poquito más de concentración. Entonces, que eso nos va a dar 2 ¿qué? Unidades cúbicas. Pues es por si le dicen que les dan centímetros, metros, cualquier huevona. Entonces va a ser esas unidades que le den al cubo. Listo, porque es un volumen. Claro, este tipo de ejercicios. Lo mismo va a pasar si son triángulos. Son triángulos, pues miran, aquí se lo dan perpendiculares aquí. Sacan el triángulo, calculan esa área, utilizan la geometría para poner esa área en términos del diferencial e integran. No son muy complicados. Entonces, hasta aquí, ¿cómo estamos, mi gente? Estamos full. Yo sé que ese parcial lo van a ganar. Hoy hoy no va a dormir, soy yo. Ustedes van a dormir bien rico y yo, ay, ¿cómo le voy a ir a esos muchachos que lo ganan? Y lo van a ganar, yo sé que sí. Yo sé que sí. Bueno, en el resumen ya habíamos visto áreas, volúmenes, aquí era como estos típicos ejercicios, ¿por qué fue que cogimos los cuadrados horizontales? Juliana, porque eso me lo dice el ejercicio. Ahorita les mando el enunciado de este ejercicio por WhatsApp. Dice, la base de S es la región encerrada por la parábola. O sea, la base es esta, por eso la tumbé. Y me dicen
que las secciones transversales perpendiculares al eje Y son cuadrados, o sea, perpendiculares al eje Y son así. No entendí por qué de 0 a 1. Martín, cuando tomamos así las rebanadas que son cuadrados, vea que están cortando al eje Y. Entonces, si cortan al eje Y, es diferencial de Y. Y el diferencial no solo me dice el área en qué términos lo tengo que poner, sino que también me dice que en ese eje tengo que medir el intervalo. Y en las Y, ¿cómo se mueven? Se mueven desde 0 hasta el 1. Entonces, por eso va desde 0 hasta 1. Listo. Y porque va a sumar el cuadradito pequeñito de acá, el cuadradito pequeñito de acá, el cuadradito pequeñito de acá, hasta que llegue al 1. Listo. Bueno, esperen, toma agüita que estoy seco. Muchachos, hagamos aquí un tie. Voy a enviar otra vez la encuesta, que eso sí ya me toca hacerlo. Acá. Se me perdió la encuesta. Hijo de puta. Cierto que yo no la había mandado ahorita para los que entraron de primeritos. Ah, ya la encontré. Muchachos, esta encuesta. Ay, otra vez les respondí solo a azar. Para todos. Muchachos, en esta encuesta, por favor, la responden allá o ahorita, no hay afán. Para los que primera vez que entren, mi nombre es Juan Felipe Pérez Vera. Felipe Pérez Vera, y me disculpan que llegó el de la mazamorra. Juan Felipe Pérez Vera, este es mi correo por alguna inquietud. Alguien falta por unirse al grupo de WhatsApp, que es como donde envío información. Y los próximos talleres, ya que cogieron tanta fuerza. Por si no, también voy a enviar el link. Para que se unan a los lindos de integral. Listo. Entonces, muchachos, ¿cómo vamos hasta acá? Háblenme, no me dejen dormir. Que anoche también dormí como mal. Bueno, solo aprendió el computador, el micrófono y no dijo nada. Excelente, Ana. Muy bien. Excelente. Luego de volúmenes, ¿qué nos enseñan? Nos enseñaron paramétricas. Paramétricas es algo muy sencillo y algo muy de forma. Paramétricas tenemos es que entender que esa función es una función que nos la dan por puntos donde x depende de un parámetro t y las y también dependen del parámetro t. ¿Cómo pueden graficar eso? Hay varias formas, por tablita, eliminación de parámetro. Eliminación de parámetro consiste de una variable despejar el parámetro t y reemplazarlo en la otra. Entonces, si despejan t y, lo tienen que ir a reemplazar en x. Así eliminarían parámetro para llegar a una ecuación cartesiana. Yo creo pues, que eso lo saben, eso es muy sencillo. ¿Qué nos importan paramétricas? Calcular el área. Y el área en paramétricas, para los que estuvieron ayer, demostré pues cómo sale la formulita y cómo hay que aplicarla. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta es que el área es de un intervalo AB, y de x, y eso se me convierte en un intervalo de alfa a beta, de una bueno, si x es igual a f de t, y y es igual a g de t, entonces eso se me convierte en g de t, por f' de t, de t. O sea, aquí hice una sustitución. O el otro caso, si tengo unos límites para ese t, ejemplo, al despejar el parámetro, ¿cómo cambio esos límites? Ya vamos a hacer un ejemplo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que esta es la área encerrada por la función con el eje x. Y el otro caso es cuando esa área es encerrada por la función x encerrada con el eje y. Y esto pues se convierte en lo inverso. Entonces, solo es como que si aprenden alguna de las dos formulitas y ya la otra sale como por lógica. Va a ser f de t, g' de t, de t.
¿Y cómo despejamos cosas trigonométricas? Ah, bueno, en paramétricas también le dan cosas geométricas. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Esta hermosa identidad, la identidad fundamental, coseno de teta, es más seno de teta al cuadrado, ¿es igual a quién? Es igual a 1. Listo, también vamos a repetir un ejemplo de los 10. No recuerdo dónde lo dejé. Bueno, es que no quiero hacer el mismo ejemplo de ayer. Esperen, entonces denme un minuto, yo busco otro. Sino que es que en áreas en paramétricas hay muy poquitos ejemplos, no tengo tantos. Bueno, nos va a tocar hacer que mientras encuentro eso, perdemos tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para encontrar el área? ¿Cómo es esa figura? O que nos digan a qué eje están cerrando. Eso es lo más importante. Es muy diferente calcular esta área a esta área. Pues esas áreas obviamente son diferentes. Entonces, en este caso vamos a utilizar la primera. La primerita. ¿Por qué? Porque es que tenemos a y, que es la función, y están cerrando a x. Vea que el intervalo de x lo tenemos que ver en el eje x. Esto va a ser un A y esto va a ser un B. En cambio, en el otro caso ya tenemos que considerar esa x como la función y mirar el intervalo de los y. Hagamos un ejemplito. Nos dicen, hay el área encerrada por la, bueno, aquí nos dicen el eje. Hay el área encerrada por la curva, por esta curva x igual a t menos t al cuadrado y y igual a 1 más Euler a la menos t. Y me dicen que está encerrada con el eje y. Está encerrada con el eje y. Entonces, ¿yo qué fórmula tengo que aplicar, muchachos? Tengo que aplicar el área es igual a AB x de y, encerrada con el eje y. Pero ¿por qué como que lo viste de primerazo que es x de y? Porque me están diciendo que está encerrada con el eje de y. Esa área está encerrada con el eje y. Entonces, ¿uno qué se debe imaginar? Esto casi siempre es en paramétricas, que es como una figura así, donde esta es el área encerrada con el eje y. Bueno, lo hice el ejercicio. Lo dice el ejercicio. Ok. Con el eje y. Excelente. Entonces, ¿yo qué tengo? ¿Qué me falta para ya aplicar? Pues tengo x, el de y simplemente es derivar la ecuación de y respecto a t. Simplemente necesito estos intervalos. Obviamente, esta gráfica simple es una idea. Si quieren graficar, encuentren las tangentes horizontales o verticales y de aquí les va a aparecer uno. Y ahí pues ya harían el dibujo más exacto, pero pues el dibujito solo es por una guía. Entonces, ¿cómo encuentro esos intervalos? ¿Alguna idea? Como me están diciendo que están cerradas con el eje y, ¿cómo encuentro estos puntos de corte? Bueno, no debe borrar el dibujito. Cuando x es igual a 0. Todos saben por qué cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 0, yo voy a encontrar los puntos de corte con el eje y. Cuando hago y igual a 0, voy a encontrar los puntos de corte con el eje x. Entonces voy a hacer x igual a 0. Entonces voy a ir a reemplazar en mi ecuación paramétrica de x el 0. Entonces va a decir 0 es igual a t menos t al cuadrado. Listo. Y de aquí voy a despejar el parámetro. Voy a sacar factor común a t. Entonces va a ser t 1 menos t. Entonces me van a salir los puntos t igual a 0 y t igual a menos, y t igual a 1, ¿verdad? T igual a 1. Entonces aquí yo ya tengo los parámetros, pero yo no puedo ir ni a integrar a la loca diciendo que eso va a ir de 0 a 1. Tengo que partir siempre de esta ecuación en coordenadas cartesianas. Entonces voy a encontrar en los y qué puntos me dan estos t. Entonces voy a decir, en t igual a 0, lo voy a reemplazar acá, o sea, y igual a 1 más Euler a la menos 0. ¿Cuánto me da eso? Me da 2. Y en t igual a 1, al que no sepa, Euler a la menos algo es 1 sobre Euler. Y Euler y cualquier cosa a la 0 es 1, entonces va a ser 1 sobre 1. Listo. Entonces 1 más 1, 2.
Entonces está igual a 1, va a ser y igual a 1 más Euler a la menos 1. Muchachos, como ustedes no pueden encontrar, no pueden utilizar la calculadora en el parcial, pueden dejar este punto así. Simplemente tienen que intuir de que esto va a ser más grande o va a ser menor. ¿Va a ser más grande o va a ser menor? Entonces, ¿cómo vamos a saber si este punto es más grande o va a ser menor? Va a ser menor, Verónica, ¿pero por qué? Aquí estamos suponiendo que no tenemos calculadora, que todavía no existe. Entonces, yo sé que y es igual a 1 y ese Euler a la menos 1 es lo mismo que decir 1 a la Euler a la 1. ¿Y Euler qué es? Es una función exponencial. Suponer que es como 2. Bueno, sí, en este caso sí. Como es solo Euler de memoria es 2.71, creo que sí. Euler, ¿cuánto es? 2.71, sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Y más 1 sobre 1 más 1 sobre 2.71, eso siempre va a ser menor que 2. ¿Por qué? Porque es que yo estoy dividiendo 1 sobre un número más grande que el de arriba, entonces esto me va a dar menor a 1. Y algo menor a 1 más 1, pues va a ser algo menor a 2. No sé, pues si ahí quedó como el análisis. El todo era simplemente para inferir que este va a ser menor que este. Entonces, hola. Profe, ¿me puede recordar cuando Euler, o sea, pues, si en el mismo caso, perdón, si en la misma función de y el Euler fuera evaluado en, no sé, en menos 2 o en 2, o en un número distinto a 1, pues lo mismo, ¿cierto? Sí, sería lo mismo. Solo es entender que Euler es una función exponencial. Entonces, a medida que el exponente sea mayor, pues el número va a ser más grande. Listo. Entonces, aquí ya inferimos que este es más grande y este es más pequeño. Entonces, yo voy a empezar a partir de esta formulita. Entonces, va a decir que el área va a ser desde quién a quién, desde el más pequeñito, o sea, 1 más Euler, hasta 2. ¿De quién? De X, de Y. Entonces, yo ya ahí voy a hacer un cambio de una sustitución. Eso es lo que se va a hacer. Entonces, X es quién? T menos T al cuadrado, o sea, T menos T al cuadrado. ¿Por quién? Por el diferencial de Y. Pero el diferencial de Y va a ser derivar a Y respecto a T. ¿Cuánto va a esa derivada? ¿Quién me dice cuánto da la derivada de esto? Menos a la menos t. Exacto. Y despejando el diferencial, me va a quedar el diferencial de Y menos Euler a la menos T por dt. Y lo va a reemplazar aquí. Entonces me va a quedar todo eso multiplicado por menos Euler a la menos T por dt. ¿Qué nos queda hacer? Recuerden que cuando uno hacía una sustitución también tenía que cambiar el orden, pues los intervalos, pero pues ya tengo eso. No tengo que ir a reemplazando en la ecuación. Cuando y vale 2, fue cuando t valía 0. Entonces, donde esté el 2, pongo el 0, 0. Y cuando y es igual a 1 más Euler es cuando t vale 1. Listo. Entonces, vea que me quedó así. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer casi siempre en este tipo de ejercicios? Recordar la propiedad de que si yo tengo una integral de b a a y quiero cambiar esos límites de integración, simplemente va a multiplicar por menos y me va a quedar de a a b. Ese es el precio que tengo que pagar por invertir esos límites. Entonces yo voy a reescribir esta integral. Vea que aquí hay un menos, entonces yo voy a sacar este menos. Me va a quedar menos de 1 a 0 t menos t al cuadrado por Euler a la menos t, todo esto por dt. Entonces vea que es más fácil trabajar con el 0 abajo. Y porque el orden en el que se mueve esa paramétrica va a ir desde 0 hasta 1. Entonces yo sí o sí tengo que poner el 0 aquí abajo y no aquí arriba. Entonces voy a aplicar esta propiedad. Voy a multiplicar todo por menos. Entonces menos por menos va a quedar más y me va a quedar de 0 a 1. ¿De quién? De t menos t al cuadrado, Euler a la menos t, de t. Y ya simplemente es integrar. ¿Está claro este ejercicio? Todos se resuelven de una manera muy similar. Siempre es partir de esta formulita o de la otra que es y de x cuando encierra el eje x. ¿Qué otra cosa toca tener en cuenta ya de manera de resumen cuando es paramétricas? La longitud de arco. La longitud de arco simplemente es cuánto. No entendí el cambio de intervalos. Listo, Juliana. Bueno, es que borré esa. Nosotros partimos de una ecuación en cartesiano, o sea, x de y. Entonces ahí es cuando los intervalos los miro en el eje y.
Pero entonces, como ya cambié al parámetro, tengo que cambiar esos intervalos. Entonces yo miro, yo tenía esta integral. Yo tenía desde, ¿cómo era? Desde 1 más Euler, desde 1 a la menos 1, desde 1 más Euler a la menos 1 hasta 2, de X, de Y. Entonces, como ya va a cambiar a paramétricas, miro en qué T vale esto, en 1 más Euler a la menos 1. Y ya vimos que esto da esto cuando T es igual a 1, entonces por eso va a decir 1. Y en 2 es cuando T vale 0. Entonces eso respondí tu pregunta. No, siempre es obligatorio cambiar los intervalos, porque es que estamos haciendo una sustitución y estamos cambiando el parámetro. Tú no puedes trabajar a las T's con los intervalos de las Y's. Se te va a rayar el disco. ¿Por qué le se volvió negativo? Porque es de la fórmula. Vea que ya me lo dieron como 1 más Euler a la menos T. Entonces por eso vale Euler a la menos 1. No sé si de pronto por ahí me tragué el signo en algún lugar, pero no creo. Eso simplemente viene de la ecuación que me dieron. Para resolver esa integral se resuelve el producto. Sí, muy bien. Entonces para resolver esa integral es por regla del producto. Van a coger a u como t a la menos t al cuadrado. Escogí a este por el liate. Derivan y el de b va a ser Euler a la menos t. Sacan el de u, que es 1 menos 2t. El b va a ser menos Euler a la menos t y aplican este por este. Y luego la integral menos la integral de este por este. Y ya ahí resolverían esa integral. Listo, muchachos, hasta aquí estamos bien, porque ya quiero explicarle la longitud de arco y meternos directamente al trabajo, que sí o sí siempre van a caer ejercicios de trabajo, esa es la ley. Y centros y demás, que siempre me olvido. Bueno, voy a suponer que sí. Muchachos, cuéntenme, ¿están amañados conmigo? Yo creo que sí. Odio curvas paramétricas, yo también las subí en su momento, pero es costumbre, porque es que sí da dolorcito de cabeza ver esas T's ahí regadas, que un montón de reglitas, pero con el tiempo se acostumbra. Y en longitud de arco, parce, son los que parce y parceras, son los que se aprendan esta formulita. La longitud de arco simplemente es cuánto va a medir esa función, cuánto va a medir esa tirita. Y para eso tienen que tener en cuenta esta ecuación de A a B, la raíz cuadrada de la derivada de x respecto a t al cuadrado más la derivada de y respecto a t al cuadrado. Todo eso por diferencias de t. Entonces simplemente es que deriven la ecuación paramétrica de x, la de y, elevenlas al cuadrado, la suman, sacan raíz a eso e integrar. Esto simplemente es un poquito largo, pero esta es la forma. Por eso esta casi no la expliqué en los talleres anteriores, porque simplemente es una fórmula. O sea, aprendan a leer fórmulas y a aplicarlas. Profe, ¿y ahí los intervalos de integración cómo quedan? Ah, bueno, es donde usted quiera la cuerdita. Ahí le dicen. Calcule cuánto la longitud de arco entre tal intervalo. Esos casi siempre se los dan. Eso De no hay donde que- se mueva T, ¿cierto? Sí, por ejemplo, nosotros combinamos el ejercicio anterior con esta, pues que le calculemos la longitud del arco, ¿cómo sería? Bueno, entonces suponemos tenemos x, no lo va a hacer todo, pero se los va a plantear. Menos y al cuadrado y y igual a 1 más Euler a la menos t. Una cosa es calcular el área y otra cosa es la longitud. Sí, por ejemplo, en este ejercicio, supongamos que esta era la función. Entonces, Profe, la cámara nuevamente. qué pena, Profe, sí, desapareció la cámara. qué pena. Es que se me va a actualizar la aplicación, entonces ya está empezando como a presentar fallitas. Ah, bueno, ya ahí se aprendió, ¿sí o qué? Sí, profe. Excelente. No, les hago un paneo de mis... No, mentiras. Paneo de celular. Listo, otra vez full. Sí, listo, pues creo que sí. Es que yo no veo mi tablero, pues no veo mi cámara, no sé por qué. Entonces, una cosa es el área
Y otra cosa, la longitud. La longitud es cuánto mide toda esta cuerdita. Entonces, en sí, siempre nos van a decir como calcule cuánto mide la cuerda entre el intervalo. Esos son fijos. Si no, ¿cómo se los podrían decir? Ah, calcule la cuerda. Es que esos ejercicios casi no hay de esos. A mí siempre me daban el intervalo. A ver, yo busco por aquí si hay uno como atípico. Pero no. No, aquí hay un ejemplo. Pero el intervalo, pues el que acabamos de, no es el que acabamos de allá, pues de 0 a 1. Sí, sería de 0 a 1. Es que vean cómo sería un ejemplo. Bueno. Encuentre la longitud exacta de la curva. Vamos a dejar este ejemplo, que es muy rápido. Calculen la longitud de la curva y me dan esta curva. X igual a 4/3 de t al cubo más 2 y y igual a t al cubo menos 2. Y me dicen, me regalan prácticamente todo. Me dicen que el parámetro se mueve entre 0 y 3. Ya. El intervalo va a ser de 0 a 3. O sea, de estos no hay como ejercicios en los que no dan el intervalo. Siempre dan el intervalo, sino no hay atípicos. No hay atípicos. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué tienen que hacer? Derivar esto, reemplazar. Oye, ahora que lo pienso, supongamos que nos dan lo que mide el intervalo y nos piden hallar los puntos A y B de la integral. Bueno, esas preguntas dejémoslas para el final. De 0 y 3 son t, sí. Puede que nos pidan la longitud de arco de una ecuación, con una ecuación cartesiana. Muy buena pregunta y ya les voy a decir cómo. Entonces, esta formulita es cuando le dan ecuaciones paramétricas. Entonces, yo voy a decir simplemente deriva de x respecto a t. Va a ser bajo el 3, por este, dividido este 3, me va a quedar 4t al cuadrado, y de y me va a quedar 3t al cuadrado. Es un ejercicio de derivar cosas muy sencillas. Reemplacen acá, eleven al cuadrado, sumen términos semejantes, saquen raíz. Esa casi siempre lo que queda acá va a ser, no sé, algo de la forma, no sé, digamos 8t a la 6. Y ya esa raíz pueden cancelarlo con alguno de estos, así. ¿Qué es derivar? Benito, repita, repita cálculo diferencial, que ya no estamos como en tiempo. Si me hubieran dicho la semana pasada, enséñame a derivar de una, pero hoy sí no me puedo dar esos lujos de sentarme a derivar. Listo. Entonces, también nos pueden pedir incluso la longitud de arco de una ecuación cartesiana. ¿Cómo serían estos casos? Parten de esta ecuación, simplemente si te dan una ecuación, ya les digo, si les dan y f de x, la ecuación se vuelve esta, L igual de a b, la raíz de 1 más la derivada de y respecto a x al cuadrado de x. Si les dicen, por ejemplo, calculen la longitud de arco de y igual al logaritmo de x. Quieren calcular cuánto vale y les dicen el intervalo de, no sé, de 1 a 4. Reemplazan intervalos, derivan esto, reemplazan acá, le van al cuadrado, le suman 1, sacan raíz. Y lo mismo va a pasar si les dicen que x es una función de y. Va a ser esta misma formulita, pero se va a cambiar como el orden. Digamos que sea de raíz de la derivada de x respecto a y al cuadrado más 1 por diferencial de y. Y les dicen a los y entre 0 y un intervalo. Digamos, son formulitas. Venga, me repito otra vez porque es ese 1. Este 1 ya es que ya partimos desde una ecuación cartesiana de algo, por ejemplo, tipo y igual a coseno de x. Ya no son paramétricas. Este 1 es de fórmula. Y en este caso que se aplica es cuando es al revés. O sea, cuando x es igual, no sé, digamos, seno de y más 1. Listo, ya sería en este caso. Es que, profe, empiece con Riemann, por favor. O sea, eso, pues esto no tiene que ver con profe. paramétricas de esta parte. Bueno, para demostrar estas fórmulas, que no lo va a hacer y tampoco ustedes lo necesitan, salen de esto.
pero las tienen que tener en cuenta es por si les preguntan, calculen la longitud de arco. Pero si ustedes le dicen la longitud de arco, no necesariamente se la van a dar en paramétrica, se la pueden dar así en funciones normales. Y ahí aplicarían esta. O sea, solo aprendes en una formulita. La otra es igual, simplemente miran el intervalo en el de y y en la otra en el de x. Pero como es una suma, el orden no va a importar. Juanfe, en ese de Y, el intervalo de integración es distinto, o es el mismo, el que no tienen Es la enunciada. acá. Profe, no me quedó claro. Sí. Sí, se mira en el y, porque es que aquí x es funciones de y, entonces se mirarían en el y, pero esos intervalos no. Ok. Ok. Listo, gracias. ¿Alguien dijo que no le había quedado claro? Sí, profe, a mí. Bueno, estas solo son dos formulitas que ustedes las deben tener, que se las debieron enseñar. Eso supongo. Estas formulitas simplemente son aplicarlas. Si ustedes les dicen, calcule la longitud de arco de y igual a coseno de x. Entonces ustedes simplemente van a derivar a esto. O sea, coseno de x, la derivada, es menos seno de x. De y de x es menos seno de x. Y les van a decir el intervalo donde quieren que calculen esa longitud. Por ejemplo, entre 1 y 4. Entonces ustedes van a venir, van a reemplazar 1 y 4. Y van a reemplazar aquí esta derivada. O sea, menos seno de x. Elevan al cuadrado, le suman 1, sacan raíz y luego integran. ¿Qué pasa si les dan x igual a, no sé, tangente de x? Tangente de y. Primero que todo les van a decir dónde se mueven esas y's y van a derivar a x respecto a y. Y la derivada de tangente, bueno, eso es muy complicado. Entonces digamos, bueno, sí, digamos que tangente inversa de y, que es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Obviamente no les van a dar funciones complicadas. Entonces ya simplemente es que reemplacen en esta o reemplacen en esta. Pues son iguales. ¿Qué va a cambiar? Que una es en términos de la otra. O sea, 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y le van a cambiar el diferencial por dy. Por dy. Bueno, aquí me equivoqué. Esto es un y. Esto es un y y esto es un y. Listo. Es algo muy sencillo. Y si lo que piden ayer es el intervalo de integración respecto a la longitud de arco A, hoy llegó. O sea, no era de x arriba, disculpa. Bueno, aquí es en el caso otro. Es que, o sea, solo aprendes en una formulita y la otra le sale por lógica. Ya les explico si quiere más eso. O ahorita en el PDF se los explico en estas formulitas. Entonces, para no robarle tiempo a trabajo. Que es que esto es más fácil que yo se los enseñe ahorita por un videíto. En Claro, de claro. minuticos que el trabajo. El trabajo, pues, si no le quiero que me robar tiempo. Que es como lo más importante. Muchachos, entonces, de momento los quiero aquí bien. ¿Están bien? ¿Están amañados? Sí. Sí. Muchachos, en trabajo lo que hay que tener en cuenta para que no se dejen corchar, o sea, ustedes pueden ser tesos en trabajo ya aplicando los ejercicios, pero si se dejan corchar con las unidades, pueden que se lo tiren. Eso repetía mucho ayer, entonces hay que tener en cuenta si están en inglesas o en internacional, o en el sistema pues MET. Y de todos modos, ahí en el parcial, si necesitan, como por ejemplo, multiplicar la gravedad y están en el inglés, ellos le dicen cuál es la gravedad en el sistema inglés, o la densidad del agua en el sistema inglés, o les dan el peso específico. Entonces, en trabajo vamos a tener tres posibles casos, en los que hay algo subiendo algo, o un hombre subiendo una escalera. Tenemos el caso de resortes, y tenemos el caso de vaciado de tanque. ¿Cuál quieren que hagamos primero? 1, 2 o 3. Pues en orden. Vaciado de tanques. Bueno, es que ya se me dividieron, no debí preguntar. De 1, lo expliqué bastante en la grabación de ayer. Entonces ahí están los ejemplos por si algo. Y ahorita. Sí, voy a explicar mejor tanques. Que no sé, pues es como lo que les da más dificultad. Y ahorita les explico levantar cosas, que eso es más fácil. En tanques, muchachos, ¿qué hay que tener en cuenta? La forma, obviamente, del tanque. Casi siempre parciales caen esferas. Si les caen cilindros, que es lo que estaba explicando al principio de esta clase 10 minutos antes, deben ser bien servidos porque en cilindros el radio es constante, o sea, el diferencial de volumen va a ser una constante. Esferas es como el caso particular.
Si nosotros tenemos una esfera y aquí hay un tubito de escape, pues por donde va a salir el agua, y esto mide C, entonces ustedes primero lo que tienen que hacer es encontrar el volumen. O sea, ustedes les van a dar un radio. ¿Qué más les van a dar? Les van a dar cuánto mide el tubito y qué otro dato les dan. Y Y la distancia del agua. La distancia del agua. Entonces, el tanque puede estar lleno o puede estar a cierta distancia. Listo. Por lo general, cuando no está lleno es en los supletorios. En los supletorios, o sea, yo creo que el supletorio es difícil y los de integral, porque se los complican todo. Si ustedes en un supletorio del primer parcial, si en un parcial tenían la integral de 0 a 1, en el supletorio le ponen la integral de 4 a 6 para que se enrede reemplazando y haciendo cálculos. Y aquí lo que va a pasar es eso, si están en el supletorio, lo más probable es que el tanque esté por aquí medio lleno o a cierta altura, entonces casi siempre es lleno, pero de todos modos aprendamos lo de los dos casos. Entonces empecemos con el caso en el que el tanque está lleno. Muchachos, en esfera siempre pongan los ejes aquí, X, Y para abajo. ¿Y eso qué les voy a regalar? Les voy a regalar la distancia a la que se va a desplazar esa agua, que va a ser R más C más Y. Si voltean el Y para arriba, ¿qué le tendrían que hacer a esa ecuación? Restarle. Menos Y. Menos Y. Entonces ahí ya tienen dos casos. Ya aprendemos a diferir. Entonces, ¿qué va a pasar en estos? Primero que todo, bueno, se hace la distancia. Tenemos es que encontrar el volumen. Entonces el volumen va a coger secciones transversales horizontales que van a salir circunferencias con un diferencial de ¿qué? De Y. Muy bien. Y el área, entonces, ¿cómo va a ser el área? Pues es pi por radio al cuadrado. ¿Quién es el radio? ¿Quién es el radio acá? X. X. Muy bien. Entonces el área va a estar dependiendo de X, que va a ser pi por X al cuadrado. Pero vea que tengo de Y. Entonces aquí vuelve a pasar lo contrario. Se van a llevar la contraria. El área con el diferencial. Entonces tengo que utilizar la geometría del problema para poner este X al cuadrado en términos de Y. Entonces aquí es importante tener en cuenta la ecuación de la circunferencia centrada en el origen, que es X al cuadrado más Y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces es tener en cuenta esta ecuación. Y supongamos que en este ejercicio el radio me da de 6. Entonces yo ¿qué tengo que hacer? Venir a reemplazarlo acá. 6 al cuadrado es 36. Y voy a despejar X al cuadrado, que es lo que necesito. O sea, esto se va a convertir en X al cuadrado, 36 menos Y al cuadrado. Y voy a reemplazarlo en el área. Entonces el área ya va a estar en términos de Y, que va a ser pi por 36 menos Y al cuadrado, todo. Ese sería el área. Y el diferencial de volumen va a ser esa área, pues, que tenemos por de Y. Entonces, ¿qué nos queda para hacer el trabajo? El trabajo va a ser, entonces, la integral. ¿Entre quién? Donde haya agua. Donde haya agua. En este caso, pues, lo estoy suponiendo Y. Entonces, sería de dónde a dónde. De 0 a Y o a H, ¿dónde está? ¿Hasta dónde va? Esto va a ser Desde Menos R12, R. ¿no? desde menos 6 a 6. O sea, simplemente es donde haya agua. Ya se fijan en las coordenadas. Aquí recuerden que como estoy tomando el eje positivo para abajo, aquí es 6 y aquí sería menos 6. ¿Listo? Si lo cogen de 0 a 6, solo estarían tomando como si el tanque estuviera aquí medio lleno. O así lo han hecho nosotros. Esperen que venga la duda. El profe, ¿me podría explicar otra vez lo de los intervalos? No lo entendí. Ya vas. Aquí se me movió la cuchara. Los intervalos simplemente es de donde a donde hay agua. En este caso, el tanque está lleno. Entonces, como estoy tomando el eje positivo para abajo, aquí es 6, porque el radio pues vale 6. Y aquí arriba entonces valdría menos 6. Entonces el tanque sería desde menos 6 hasta 6. ¿Qué pasa si nos dicen que el tanque está
lleno a una profundidad de 3 metros, o sea, que está aquí, 3, y por aquí está el agua. Entonces yo sé que este punto es el 6. ¿Cómo encuentro este otro puntico? A 6 le resto 3, o sea, me va a dar 3 este puntico. Bueno, digámoslo en 2 para que no le vean la simetría, que está a 2 metros. Entonces 6 menos 2 va a ser 4. Y aquí se integraría en el caso en el que el agua está a una profundidad de 2 metros, sería desde 4 hasta 6. ¿Integral de quién? De la densidad por la gravedad por el diferencial de volumen, que es pi, 36 menos y al cuadrado, por la distancia, y la distancia yo se las había regalado, es r más c más y. ¿Quién es r y quién es c? R es 6 y digamos que se vale 4. Entonces 6 más 4 va a ser 10 más y. 10 más y, todo esto integral de y. Preguntas. Bueno, aquí en este caso ya lo cambiamos. No es el tanque lleno, sino que el agua está a una profundidad de 2 metros. Alma, no se escucha nada. Se escuchó como si fuera un extraterrestre. Juliana, no entendí esta parte. ¿Cuál parte? La de los intervalos. También. Bueno, repitamos la de los intervalos. Si ustedes le dicen que el agua está a una profundidad de 2 metros, ustedes no pueden integrar simplemente decir que eso va a ir de 2 a 6, porque es que eso no es cierto. El 2 simplemente es una distancia, no es la posición en el intervalo. Entonces yo como encuentro, o sea, yo sé que aquí es 6 porque es el radio. Esta sería la posición 6. Entonces yo como encuentro el puntico en el que está ya la superficie del agua. Voy a coger a 6, que es todo esto, le resto estos 2, que es la profundidad. Entonces 6 menos 2 me va a dar 4. Y aquí encontraría este puntico. Y ya tengo que integrar de dónde a dónde hay agua, de dónde a dónde hay agua, a todo esto. O sea, desde 4 hasta 6. Juanfe, una pregunta. Sí. Si nos especifican qué líquido es, si no nos especifican, sí, siempre es agua. Siempre es agua. Si les dicen que es aceite o algo, pues no creo. O les darían el peso. Y yo no puedo decir que el intervalo iría de menos 6 a 4, pues a menos 4. Desde menos 6 a menos 4. No, porque estamos tomando el eje positivo, el eje Y positivo hacia abajo. ¿Listo? Ah, ya. Si vamos arriba, ya ahí sí sería diferente. Si Juanfe, no, hola. si el tanque está lleno, la distancia no sería simplemente 4 más y. Esta. No sería 4 más Y, ya lo voy a demostrar. Ok. Si no dan densidad de obvio, como no entendí, Juan, hay que escribir. A ver, otros dicen que pueden dar petróleo, no creo, siempre es agua. Y siempre es necesario tener en cuenta el peso específico, sí, muchachos. El peso específico, ¿quién me lo define? Densidad por gravedad. Densidad por gravedad. Es esto. Es densidad por gravedad. Densidad es ρ y gravedad. Entonces, si ustedes le dicen el peso específico del agua, ya no tienen que multiplicar a nada por la gravedad, que eso era lo que se había equivocado una niña, que le habían dado el peso específico y la multiplicó por la gravedad, entonces ahí ya no. Si les dan la densidad, sí la tienen que multiplicar por la gravedad para encontrar el peso específico. Esto es peso específico, peso específico. Si ya se los dan, no, simplemente es que lo reemplacen acá. No tienen que tener en cuenta ni la gravedad ni la densidad. Pero si les dan la densidad, sí lo tendrían que multiplicar por la gravedad. Listo. Entonces, ¿cómo demostré yo que la distancia va a ser R más C más Y? Ya se los voy a demostrar que eso era lo que había hecho al principio de clase, pero todavía había muy poquito. Y de esta misma forma, como les voy a explicar esto, es para... Hola. Ahí te faltó el pi, me parece. Bueno, sí, ahí se me había olvidado el pi. Ahí me disculpo. Tenemos este supertanque. ¿Dónde quién? Donde este es C. Yo había puesto los Cs acá. X. Y. Esto es Y. Esto es X. Y pues voy a decir que este es el radio.
el radio. ¿Cierto? Eso es el radio. El radio es una distancia positiva. Y la respuesta en el examen se podrá colocar un número por pi o tocamos. No. Si, ustedes no van a tener calculadora, muchachos. Entonces, si no saben hacer una multiplicación, déjenla en expresada. Yo no sé cuánto es 2, pues 2 por pi sería 6 puntos, yo no sé cuánto. Pero si no se la saben, déjenlo así multiplicado por 10.5. Déjenla así la respuesta y se las tienen que valer. Se las tienen que valer. Porque es que ustedes no son calculadora. Y si no, me dicen y vamos y quemamos la solicitud. Pero no, es de verdad. Si no saben hacer una multiplicación, váyanla así expresando. No se vayan a quedar ahí. Ay, me puta, ¿cuánto es 2 por 2? No, pues. Pero si piden 3 cifras decimales, muchachos, entonces les tienen que dejar de sacar calculadoras y les piden así más de 3 cifras decimales. Porque es que, muchachos, es que ese es el problema de Fernando y lo que está pasando en Integral, que es que están creyendo que todavía seguimos en virtual y no, ya estamos presencial. Ya estamos presencial, o sea, yo no sé multiplicar así para llegar a unos decimales por 3 cifras. O imagínense si toca dividir por decimales es muy difícil. Sí, yo No, eso es muy maluco. Y lo peor es que en el parcial le dicen, no saque calculadora y ponga todo aproximado a 2 cifras. No, pero es que, bueno, ya eso es otro tema. Ahorita alegamos de eso si quieren para que se sabe. O sea que uno toma el eje Y hacia abajo para que no tenga que definir un intervalo negativo. No necesariamente. Yo lo tomo hacia abajo para encontrar eso. Entonces, a mí lo que me interesa es decir, supongamos que yo aquí tengo la tajadita ya. Entonces yo necesito encontrar la distancia que se va a desplazar esa tajada y yo necesito encontrar esa distancia. Y la voy a encontrar a partir de lo que yo ya sé. Yo sé que esta distancia mide C, que es lo que mide el tubito. Si no hay tubito, pues eso es 0. Y yo sé que todo esto mide R, que es el radio, que eso también me lo dan. Aparte, yo sé, bueno, la voy a tomar acá mejor. Voy a tomar la tajadita por acá. Y aparte, yo sé que esta distancia de aquí a aquí a la tajadita es Y. Vale Y. Entonces, ¿yo cómo encuentro la distancia a la tajada? Que se va a desplazar la tajada, perdón. Va a ser esta distancia. Esta es la distancia. Para encontrar esa distancia, simplemente voy a sumar R más C más Y. Y ya eso me da la distancia. Por eso se las había como regalado. Y de esta manera pueden encontrar la distancia que se va a desplazar. Cualquier tajada en otro tanque que no sea cilíndrico. ¿Qué va a pasar entonces ustedes si me dicen, entonces si la tajada por aquí, ¿cómo va a cambiar? No va a cambiar en nada, porque es que aquí ya esta Y me la tiene en cuenta. Eso ya sería un Y negativo que se le restaría al R. O sea, simplemente aquí este Y me tiene en cuenta cuando están por encima, o sea, en la parte negativa del Y y por debajo en el lado positivo. ¿Listo? Si tomo y como la altura de la tajada estaría bien. Si tomo y como, se va a comer la altura. No entendí ahí lo que dijo Jordan. Profe, cuando el agua está en la mitad. Bueno, entonces ustedes cómo van a comprobar de que lo que hicieron de la distancia está bien. Démosle datos. R vale 10. C vale Pero 10. ahí la distancia es que R más C más Y. Sí, la distancia es R más C más Y. Cuando cogen los ejes hacia abajo, positivo el Y. Y en la mitad. Profe, cuando el agua está en la mitad. Ese Y es si toma a Y como la altura, no un conector. ¿Ah? O sea que si toma a Y como altura, en vez de, es que leíste mal, leíste la Y como un Ya. conector. A ver, si tomo a la Y como la altura, a ver, yo vuelvo a Jordan. Si tomo Y, si yo había leído mal, si tomo Y como la altura de la tajada estaría bien. Si es que Y aquí es la altura, sino que la altura pues aquí la estoy tomando de pavo porque recuerden que estoy tomando el Y positivo hacia abajo. ¿Qué otra pregunta me dan? Ha sido ocupado, Cris, ahorita mismo. Bueno, no entiendes, Alma, ¿qué no entiendes? ¿Cómo llegamos a R más C más Y? Bueno, ¿serán que eso es lo que no están entendiendo? ¿Cómo llegamos a R más C más Y? Es simplemente sumar distancias.
Volvamos a hacer. Pero cierto que Y sería toda la distancia como tal del De cualquier Y tajada. positivo, eso, del Y De positivo. cualquier tajada. No me importa si está por aquí arriba, si está por aquí abajo. Ese Y es la posición de cualquier tajada. Ah, ya. D es la distancia que se multiplica al final por el diferencial de volumen. Recuerden que uno al trabajo va a ser la integral de pues, el peso específico por el diferencial de volumen por esa distancia que se va a desplazar. ¿Por qué? Porque es que recuerden que el trabajo se define como la fuerza por la distancia. Y la fuerza es este diferencial de volumen por ese peso específico. Y la distancia, pues va a ser la distancia que se va a desplazar cada cosa. Y si tomamos el eje Y negativo, ¿cómo sería la distancia? No, esa distancia me vale también el eje Y negativo o positivo. O sea, si la tajada está por acá, sería en el Y negativo, pero eso me lo da Y. O sea, ahí no hay problema. Lo que cambia es si tú coges el Y positivo hacia arriba. Si tú coges el Y positivo hacia arriba, ya no va a ser un más, sino va a ser un menos. Para que cuando la tajada esté aquí en el lado negativo, va a ser menos por menos, más. No sé si ahí te respondí la pregunta, Juan Diego. Es dependiendo de los ejes como los cojas. Entonces, por eso, ustedes se pueden dar el lujo de decir que va a ser R más E más Y cuando cojan el Y positivo para abajo, centrado en la mitad. ¿Ok? Profe, ¿me puede explicar la fórmula, por favor? Ahí está, R más E más Y. No, la de trabajo. Ah, bueno, la de trabajo. ¿El trabajo qué es? Es una fuerza por una distancia. Entonces, la fuerza, bueno, el trabajo simplemente para lo que tienen que hacer es encontrar el diferencial de volumen y eso lo multiplican por la densidad o el peso específico del agua en el intervalo y multiplicado por la distancia, esta distancia que se va a desplazar cada tajada de agua. Y el diferencial de volumen es el que me trae el diferencial de Y o el de X. Y ya simplemente, ojo, no se les olvide que los límites de integración es donde haya agua. Donde haya agua es los límites de integración. En los límites de integración no tienen que tener en cuenta cuánto mide el tubo. Eso ahí no lo tienen que tener en cuenta. El tubo solo importa para esta distancia. De resto no importa para nada más. Muchachos, ¿cómo están? Recuerden que con Pablo también él va a estar hoy en la tarde. Muchachos, ¿cómo están? Por favor, háganme. Ahora hagamos un trapecio. ¿Trapecios? ¿Quieren trapecios? Sí, profe. Listo, excelente. Es que ya me habían asustado porque es que se quedaron como callados. Y yo ahí no los enredé, pero no. Anímenme. Trapecios. ¿Quién me dice un trapecio? A mí se me olvidó cuáles son trapecios. Espere. Alma. Bueno, para los que no entendieron esta formulita de la distancia, la voy a explicar ya en 10 minutos. Un trapecio. O de pronto con lo del trapecio te ilustres más. Trapecio. ¿Alguien tiene un ejercicio de un trapecio? Cierto que en el ejercicio anterior podríamos definir el diferencial de volumen como pi por el radio al cuadrado pues, por el diferencial de Y o de X según sea. Ah, sí, ese era el diferencial. En circunferencias es pi por radio al cuadrado. Bueno, el diferencial de volumen. Y es de Y porque, como es circunferencia, tomamos tajadas así horizontales con diferencial de Y. ¿Listo? Ah, bueno. Que haga un ejercicio. Ayer me preguntaron bastantes por ahí que un ejercicio de una cadena. Que hay una cadena en el piso que tiene cierta distancia, que tiene cierta masa. Que cayó en cuenta del nombre de Alma. Pues lindo nombre, Alma. Bueno, es que no sé a ver qué explicarles. ¿Quieren un ejercicio de cadenas? ¿Quieren trapecio? Pero si tienen el ejercicio de trapecio, yo no tengo como ejercicio de trapecio. Espera, yo busco a ver. Y al parecer entonces sí les voy a regalar como otra estudia ahorita más tarde porque no nos va a alcanzar como el tiempo. Yo tengo que ir a hacer una vuelta ya a las 12. Muchachos, opinen. O hagamos uno de centros de masa.
Ah, bueno, en centros de masas también es fórmulas. O sea, puedes compartir, bueno, espere que no hemos acabado el resumen, ni siquiera vi el resumen. Entonces, simplemente cuando en los ejercicios de trabajo, ¿qué se van a definir? Encontrar las fuerzas. El trabajo es una fuerza y la distancia que se va a mover esa masa. Por ejemplo, en los que suben cosas. Entonces, simplemente tienen que encontrar el peso total en estos casos, el peso total, o sea, el peso cómo está variando, e integrarlo por la distancia. ¿Y de dónde? A dónde se vaya a mover, de A a B. Listo. De la cadena. ¿Quieren que haga el de la cadena? Es que ayer bastante gente me preguntó un ejercicio que hay una cadena en el piso y que empiezan a arrastrarla. Bueno. Hagamos una cosa, mejor. El del trapecio lo voy a hacer y se los voy a mandar por PDF al grupo. Y voy a hacer ya las fórmulas de centros de masa y el de cadena, si quieren, pues también ya lo tengo hecho y se los mando también por PDF. Llegado el caso, más tardecito nos reunimos. Entonces voy a acabar la clase explicando lo de centros de masa. En centros de masa hay dos casos. Y el que creo que les va a caer es cuando les den figuras así. ¿Alguien recuerda la formulita que dije ayer? Que es que ya se me olvidó. Según el simulacro, lo que estaría como a punto de caer sería esto. Que les den estas figuritas, una figurita, y les dicen que calcule el centro de masa. El centro de masa, ¿qué es, muchachos? Es el punto de equilibrio de esa figura. Por ejemplo, el centro de masa de esta tarjetica sería más o menos en la mitad, donde yo si le pongo un dedo, pues se va a equilibrar. ¿Listo? Pues sí, hay que tener en cuenta eso. Que si les dan un triángulo, el centro de masa, o sea, el X1, Y1 barra, voy a decir que esta es la figura 1, esta es la figura 2, esta es la figura 3. Si es un triángulo, ustedes van a conocer la base y la altura. Eso es fácil, eso se los van a dar en una gráfica, los pueden ver ahí con los punticos. Entonces X1 va a ser un tercio de la base y el centro en Y va a ser un tercio de la altura. ¿Listo? Y en los rectángulos también pues les van a decir esta base grande y esta altura grande. Les van a dar, esos datos los van a tener y este punto X2 barra Y barra va a ser la mitad de la base, la mitad de la altura. Y si les dan un cuadradito es lo mismo, porque el centro de masa de un cuadrado está en toda la mitad. Y curiosamente ese va a ser igual al de Y, que va a ser a un medio, perdón, de lo que mide la longitud del cuadrado. Entonces estos serían como los tres tipos de figuras que les podrían preguntar. Porque en un tercio es de un triángulo. Bueno, eso ya tocaría demostrarse, pero no hay tiempo, simplemente es la fórmula. Exacto, Valeria, gracias ahí por responder. Entonces ya para encontrar el centro de masa de toda la figura, ¿alguien recuerda la fórmula que dije ayer? Que es que de verdad no la nota y se me olvidó, porque es que así no me lo enseñaron. Creo que era área por centro 1 más área 2 por centro 2. Era así, ¿alguien recuerda? Voy a buscarlo aquí. Sí, creo que sí, sobre el área total. Sí, se Bien, dividían sobre la suma de las excelente. áreas. Eso, si es que quiero que participe. Entonces, el centro de masa en general de toda esta figura sería el área 1, pues aquí calculan el área con lo que saben, o sea, base por altura dividido 2. Aquí es base por altura. Y aquí es lado al cuadrado. Entonces sería el área 1 por el centro 1 más el área 2 por el centro 2 en X más el área 3 por el centro de 3 y así si le dan muchas más figuras. Y eso dividido por el área total, o sea, la suma de las áreas. Área 1 más área 2 más área 3, así n áreas. Y lo mismo va a ser para Y. Va a ser el área 1, pero por el centro en Y, más el área 2 por el centro 2 más el área 3
por el centro 3 sobre el área total, que sería el área de la suma de las áreas. Y con este proceso, o sea, este ejercicio es muy fácil. Y creo, yo no voy a apostar porque no tengo plata, pero yo voy a decir que yo creo que este ejercicio les puede caer. O sea, es un ejercicio interesante, demuestra qué es el centro de masa. Y es fácil. ¿Qué se puede hacer? Puede ser un poquito largo si le ponen muchas más figuras. Y ojo, y en estos puntos es muy fácil comprobar si usted lo que hizo está bien. Este punto nos debería dar más o menos por acá. Como por acá debería ser el centro. Si ustedes les dan ese punto por fuera, rectifiquen, empiecen otra vez porque eso tiene que estar adentro, debe estar más o menos por la mitad. Bueno, aquí estaría un poquito más como por acá, porque aquí hay hueco. Listo. Bueno, no sé, bueno, sí estaría más como por acá, no sé en sí. ¿Qué toca hacer después de esas últimas fórmulas? Reemplace. Con centro de masa, terminamos el resumen. Sí. Ojo, esto es cuando dan figuras. Si les dan funciones, tienen que utilizar estas formulitas, que ya se las voy a anotar. O no les enseñaron las formulitas, solo se las enseñaron con figuras. Juan, ¿de dónde sale un tercio? Esto es de fórmula y por lógica uno sabe que una figura como cuadrado rectangular, el punto estaría como en la mitad. Alma, esto es de fórmula. Para demostrar eso, pues eso lo demuestran en clase o me gastaría demasiado tiempo solo para decirles de dónde sale eso, pues un tercio. Entonces no tiene como sentido. Simplemente apréndase que el centro de masa de un triángulo rectángulo, ojo, es importante, triángulo rectángulo es a un tercio de la base y a un tercio de la altura. Entonces, si les ponen, puedo borrar o alguien las está copiando. Sí, entonces hay dos casos. Si es geométrico, sale con esto. Pipe, Vale. yo tengo una pregunta aparte. Yo tengo la idea de que estos centros de masa eran como intercalados, o sea, que los que daban, las X los que daban era el centro de masa en Y, o estoy Ya te voy a como... confirmar. Eso yo lo había, pues, tenía ahí una imagen y se me olvidó compartir. La busco acá. Ah, no, cuando es intercalado, no es con los centros, sino con los momentos. Con los momentos. Una vuelta es momentos y otra cosa es momentos. ¿Listo? No, ya vamos a acabar. Simplemente les quiero mostrar aquí las formulitas de cuando son con funciones. Cuando son con funciones, para encontrar el centro es muy fácil. El centro en X va a ser 1 sobre el área. Recuerden que esa área la van a encontrar la de arriba menos la de abajo, integrar eso. Desde A a B. ¿De quién? De X por f de X menos g de X de X. Y a Y como 1 sobre 2 veces el área de la integral desde A a B f al cuadrado de X menos g al cuadrado de X de X. Con estas es si les dan el caso de función. Se me está acabando la tinta del marcador. Entonces, muchachos, esto sería todo por hoy.